los átomos y las moléculas poseen una serie, pues, discreta de niveles de energía, que es una característica, pues, esencial en las espectroscopías, ya que si su, espectro fuera continuo, pues, sería muy difícil distinguirlas. Siguiente, por favor. Bueno, pues debemos de saber cómo interactúa la radiación con la materia. En una descripción, pues, cualitativa de esto es la transferencia de energía desde el campo electromagnético a una molécula. Esto da, pues, a una excitación vibracional. Bueno, como sabemos, la luz, pues, es una onda electromagnética, eh, que se propaga, propagándose, que tiene, pues, componentes, un eléctrico y uno magnético, que son perpendiculares entre sí. Esto, pues, considerando que el efecto del campo eléctrico, depende del tiempo y es sobre una molécula diatómica dipolar restringida, pues, en una dirección. Ah, okey. Como sabemos, pues vamos a tomar el enlace químico como un resorte entre 2 átomos. Si ese resorte lo tomamos como una varilla rígida, pues la molécula no podría tomar la energía del campo. Y como lo tomamos como un resorte, pues esto permite que las 2 masas estén oscilando en torno a su distancia de equilibrio. Esto, pues, genera un momento dipolar que va variando periódicamente y si el campo si el campo eléctrico y la oscilación del momento dipolar tienen la misma frecuencia y están en la misma fase, pues la molécula puede absorber la energía del campo, ¿no? Por ejemplo, hay 2 momentos dipolares, que es el dinámico y el permanente. El dinámico es el que determina si la molécula absorbe la energía de la parte infrarroja del espectro, y el permanente es si determina que si la molécula va a sufrir una transición rotacional, así absorbiendo, pues, la energía del microondas del espectro. Siguiente, que es la espectroscopía vibracional. Ah, Esta se basa en 2 hechos. El primero es que la frecuencia vibracional depende fundamentalmente de la identidad de los 2 átomos que vivan en el extremo de cada enlace, y en mucho menor grado, o sea, no se toma tanto en cuenta, pero no se puede omitir, es que sea la presencia de estos átomos alejados de ese enlace. Esta propiedad, pues, genera frecuencias características para los átomos unidos para cada enlace y conocidas como frecuencias de grupo. El segundo hecho es que hay modos vibracionales particulares para cada molécula y solo tienen una frecuencia característica de una intensidad apreciable. En cualquier espectroscopía, las transiciones ocurren, pues, desde un nivel de energía a otro. Esto depende de la longitud de onda. El nivel de energía desde el que se origina la transición debe de estar ocupado, pues, primeramente por el objeto que genera la señal espectral. Esto significa que para estas moléculas, la absorción de la luz a la frecuencia característica, pues va a predominar en el estado n igual a cero, ya que en este estado n igual a cero, pues tiene una población, pues, más apreciable y, pues, en la mayoría de los casos, en la espectroscopía vibracional, pues solamente se observa de la transición de n0 igual a n1. Siguiente, por favor. Okey. Espectroscopía de absorción infrarroja. Am, pues, como sabemos, los átomos y las moléculas, pues, poseen un espectro discreto de energía, y que, pues, puede ser solamente absorbida o emitida en cantidades, em, que corresponden, pues, a la diferencia entre estos 2 estados de niveles de energía. Para una molécula
conocida, el espectro vibracional se puede también usar para determinar la simetría de las moléculas y también las constantes de fuerza. Ahorita les voy a contar más. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. Bueno, si hacemos incidir la luz infrarroja sobre una molécula, pues es posible que la molécula, pues como dije, absorba o emita esa energía. Y eso puede provocar que el enlace se estire. Esto se le conoce como vibración de estiramiento. No le puedes regresar, era la otra, la que estaba antes. Ok, ahí. La vibración de estiramiento, pues de este enlace es como la oscilación de un resorte. Imaginemos que, por ejemplo, en la imagen, que este enlace, imaginemos que uno es carbono y uno es hidrógeno, ¿no? Que el enlace, pues como se ve ahí, es un resorte. Por lo que es un resorte, pues que tiene una masa en cada extremo y si le aplicamos energía, pues podemos estirar ese resorte, ¿no? Es decir, jalar el carbono por un lado y el hidrógeno para el otro, ¿no? Pero pues como sabemos, el resorte pues se contrae y regresa a su posición pues, original, por lo que tenemos una oscilación, que es la vibración del estiramiento de un enlace. Ujú. Siguiente, ahora sí la que está. Ok. Este es un espectro infrarrojo de la molécula 1-octino que se le hizo pasar pues una radiación infrarroja a través de una muestra y pues compuesto es una parte que absorbió y podemos saber qué frecuencias son las que absorbieron si se analiza este espectro. Como tenemos en el eje de las X, tenemos el número de onda y en el eje de las Y el porcentaje de transmitancia. Por ejemplo, tomemos que en tal frecuencia, o sea, no creo que no hay ninguna ahí, en tal frecuencia, si se tiene el 100% de transmitancia, significa que pues toda la luz o toda la radiación pues fue transmitida a través de la muestra y si pues todo fue transmitido, pues nada fue absorbido, ¿no? Y pues en tal frecuencia que nos quisimos imaginar, pues no se absorbió nada por el compuesto. Pero pues si hablamos de una transmitancia menor al 100%, como son las que vemos aquí, que más o menos en 300, en 2000, en 1500, pues sí, el porcentaje de transmitancia es menor, pues quiere decir que en esa frecuencia, que pues que no fue, la frecuencia no fue, digo, perdón, la energía no fue transmitida y fue absorbida, entonces provocando pues el estiramiento del enlace. Siguiente. Sí, como ven ahí, hay una línea azul en 1500. Esto se hace para dividir el espectro pues, en dos regiones. La región de la izquierda se conoce como diagnóstico, lo que vemos ahí, ¿sí? Se le llama así porque aparecen señales que sirven pues, como un diagnóstico para detectar un grupo funcional. Por ejemplo, en el de 2100, corresponde ese que vemos ahí, sí, que está corresponde al triple enlace que vemos aquí en la fórmula, que es un grupo funcional presente. Entonces esto pues ayuda a conocer la estructura de la molécula y podemos identificar pues, la presencia de diferentes grupos funcionales. La región del lado derecho pues es la huella dactilar. Bueno, se conoce como huella dactilar porque es difícil, bueno, es muy difícil interpretar esta parte porque no es fácil identificar como todas las señales, ya que pues es única para cada molécula, como para nosotros la huella dactilar. Em, por lo que al tener, por ejemplo, un compuesto pues desconocido, con este espectro se puede analizar las dos regiones y así identificarlo, ya que cada de esas líneas que vemos ahí, pues son únicas para cada molécula. También se debe de tomar en cuenta en estas pues, señales o en los números el número de onda específico, como vemos en el eje de las X, y también la intensidad y la forma de la señal. Como ya vemos, tienen diferente ancho o varias vibraciones. Siguiente, por favor. Bueno, el número de onda, que era lo que vimos en el eje de las X, pues se relaciona con la
frecuencia y la longitud de onda. Ya que el número de onda, pues, como vemos ahí, es 1 sobre la longitud de onda, dada en centímetros a la -1. Un ejemplo es, por ejemplo, si tenemos una longitud de onda de 0.002 centímetros, pues el número de onda va a ser igual a 500 sobre centímetros menos 1 a la -1. Eh, el número de onda, pues, corresponde a una longitud, como vimos, de onda particular, y esto se relaciona, pues, con la frecuencia, porque hay que recordar que, pues, la longitud de onda por la frecuencia, pues, es igual a la velocidad de la luz, en el segundo renglón. Y si despejamos la frecuencia, pues tenemos que es la velocidad de la luz entre la longitud, y esto es igual, pues, bueno, pues igual a lo mismo, ¿no? A 1 sobre la longitud de onda entre la velocidad de la luz, que está dado en hertz. Ah, siguiente, sí. Bueno, una molécula, pues, consta de N átomos, ¿no? Tiene 3 grados de libertad translacional, porque no los puse ahí, pero pues, es X, Y y Z. Y 2 o 3 grupos de libertad rotacional, estos dependiendo si la molécula es lineal o no lineal. Para las moléculas no lineales, como vemos ahí, pues es 3N-6, y para las lineales es 3N-5. Los grados de libertad restantes, pues son los modos vibracionales. Por ejemplo, el benceno, que tampoco lo puse ahí, pero la fórmula es C6H6, entonces tiene 12, ¿cómo se llama? 12 átomos, ¿no? Entonces, como es una molécula no lineal, es 3 por 12, 36, menos 6, 30. Entonces, puede decir que el benceno tiene 30 modos vibracionales, pero algunos de estos modos tienen, pues, la misma frecuencia, entonces no son tomados o se omiten, por lo que solamente el benceno tiene 20 frecuencias vibracionales distintas. Siguiente, por favor. A ver, permítame tanto. Ya. Podríamos creer que, pues, bueno, aquí un ejemplo es la molécula de dióxido de carbono, y podríamos creer que, pues, cada par de átomos ligados a esta molécula, pues, vibran independientemente, ¿no? Porque, como vemos, pues, son iguales, ¿no? El carbono con el otro oxígeno, pues, serían equivalentes, pero no es así, este, ya que esta molécula, pues, tiene 2 frecuencias de tensión del carbono-oxígeno distintas, ya que aunque sus enlaces, como vemos, podrían ser, bueno, son equivalentes, el movimiento vibracional de estos no es independiente. Por ejemplo, cuando un enlace, solo uno de carbono con un oxígeno vibra, pues cambia las posiciones atómicas y toda la distribución de electrones de una molécula, de tal modo que pues eso influye en el otro enlace del carbono-oxígeno, eh, que se influye, ¿no? Y pues esto se toma en cuenta como si fueran pues dos osciladores armónicos acoplados. Y tomando en cuenta que son un sistema acoplado, siguiente, tiene pues dos frecuencias vibracionales, que son los modos simétricos y los modos antisimétricos. En el modo simétrico, como vemos ahí, pues tiene una amplitud vibracional que es igual tanto en magnitud como en el signo, en donde están los atomitos, ahí se ve, para cada uno de los osciladores individuales. Entonces, en este caso, el átomo del carbono pues no se mueve, y esto es equivalente pues al acoplamiento pues de los dos muelles, por eso como que no se toma pues en cuenta el carbono, y pues tiene la misma longitud durante todo el periodo vibracional global, o sea, ya en general. Entonces, pues la frecuencia vibracional no se ve afectada por ese acoplamiento, y viene dada por aquí la fórmula de la frecuencia simétrica. Ok, entonces en el modo antisimétrico, pues el carbono sí se mueve, y esto es equivalente ya que los dos osciladores pues tienen la misma amplitud, pero están en signos diferentes. Entonces
El muelle, que es como el enlace, como les había dicho, pues representa un acoplamiento, pero es como pues doblemente extendido porque pues ya cada se da por, ¿cómo se llama? Por cada constante de cada, ¿cómo se llama? De cada, ay, de cada armónico acoplado, uno de los osciladores. Y pues también ahí vemos en la fórmula de la frecuencia antisimétrica y pues como se suman las dos constantes, pues el modo antisimétrico pues tiene una frecuencia más alta que el simétrico. Y creo que ya. Bueno, por otro lado tenemos la espectroscopía rotacional, que es la encargada de medir las energías de las transiciones que ocurren entre los estados rotacionales cuantificados de moléculas en fase gaseosa. Es importante esta parte de que las moléculas están en fase gaseosa, ya que las moléculas solo muestran una rotación libre cuando sus interacciones mutuas son despreciables, y esto ocurre cuando se encuentran en estado gaseoso. Más adelante hablaremos más sobre cómo se dan estas transiciones rotacionales y cómo obtener su energía. Bueno, ¿me escuchan? No se mira que sí. Ah, todos los átomos o moléculas poseen un número discreto de niveles de energía. A temperatura ambiente, estas especies se encuentran en un nivel energético más bajo, que es el denominado estado fundamental. Y bueno, cuando una onda electromagnética interacciona con un átomo o molécula, la energía de dicha onda puede resultar absorbida si coincide exactamente con la energía necesaria para llevar a esa molécula a un nuevo nivel energético. En el caso de que la energía de onda se transfiera a la molécula, esto se llama, perdón, se promueve a un nuevo estado de energía elevado o estado excitado. La que sigue. Bueno, los tipos de transiciones moleculares. Existe la transición de absorción electrónica, en donde un electrón donde la transición de electrón entre diferentes niveles de energía se denomina transición electrónica, y el proceso de absorción es conocido como absorción electrónica. Además de las electrónicas, las moléculas presentan transiciones vibracionales que ocurren como consecuencia de los niveles de energía cuantizados asociados a los enlaces intramoleculares. Bueno, una molécula también posee estados rotacionales cuantizados debido al movimiento rotacional. Y bueno, los niveles de energía se miden para la transición como la energía necesaria para una transición electrónica es mayor a la energía necesaria para la transición vibracional, y esa es mayor que la necesaria para la transición rotacional. ¿Y puedes cambiar? Bueno, en cuanto al espectro molecular, la energía asociada al espectro electrónico o la transición electrónica es típicamente la región del espectro electromagnético desde la visible a la ultravioleta, que son de 10 nanómetros, me parece, hasta los 700. Esa es la energía necesaria para llevar a cabo una transición electrónica. Mientras que para la vibratoria hablaremos típicamente del infrarrojo, que va desde los 0.7 micrómetros a 2000 micrómetros, me parece. Y los espectros rotacionales que típicamente trabajan en la sección de las microondas van desde los 10 milímetros hasta el metro. ¿Y le puedes cambiar, por favor? Bueno, un poco de lo que es la transición electrónica. Cuando las moléculas absorben un fotón correspondiente a, como ya vimos, el espectro visible o el UV, el electrón más externo HOMO o Highest Occupied Molecular Orbital,
es excitado a un estado de mayor energía, E1, E2 o E3. Bueno, estas transiciones de un nivel vibratorio son comunes en niveles sucesivos en el estado excitado de electrónico. Conducen a bandas espaciadas por igual y se representan con el mismo color porque la separación de los niveles vibratorios es bastante pequeña en comparación con la energía de transición electrónica. También en el caso de la transición electrónica, una molécula diatómica, los estados electrónicos pueden ser representados por puntos de energía potencial como función de la distancia internuclear. Y después, bueno, en el caso de la transición electrónica, se explica más a fondo gracias al principio de Frank Kondo, que vamos a ver ahorita en un momento. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, el principio de Frank Kondo es la aproximación según la cual la transición electrónica más probable es aquella que tiene lugar sin cambios en la posición de los núcleos, de la entidad molecular y sus alrededores, donde la transición involucrada se denomina transición vertical, esto debido a que la transición es tan rápida en comparación con el movimiento nuclear, por lo que los núcleos prácticamente parecen congelados. Y bueno, en sí esto quiere decir que si la molécula se va a mover de un estado basal o fundamental a un estado excitado, ese nuevo estado excitado debe estar en sincronía vibracional, electrónica, y debe ser instantáneamente compatible con ese nuevo nivel vibracional. Bueno, en cuanto a la ecuación, encontré que cuanto mayor es el resultado de la integral de superposición, al final será mayor la intensidad de absorción de esa transición. La que sigue. Y bueno, aquí tenemos otra vez lo de transición rotacional. Pues tenemos que la energía de rotación de una molécula atómica pues va a ser según el modelo de un modelo de rotor rígido. Y ahí tenemos la ecuación, donde tenemos que la B va a ser el número cuántico del momento angular rotacional. Bueno, esa es la J, y la B va a ser la constante de rotación. Y pues la B es h al cuadrado sobre 2i. Y la I pues es el momento de inercia, que ahí va a ser una multiplicación de la masa reducida por la distancia intermolecular al cuadrado. Entonces, tenemos que los espectros de transiciones rotacionales de las moléculas están típicamente en la región de microondas del espectro electromagnético. Y esto fue como lo que anteriormente dijo mi compañero Saúl. Y ahí en la grafiquita del lado derecho se pueden ver las transiciones rotacionales en cuestión de microondas. Estas se pueden obtener de las energías de rotación de moleculares rígidas con ayuda de la ecuación de Schrödinger, lo que hemos visto en la clase. Las moléculas atómicas se pueden convertir entonces para determinados momentos de inercia para calcular longitudes de ciertos enlaces. Aquí podemos ver en el lado izquierdo una gráfica que representa al momento dipolar eléctrico. Y esta va a presentar dos fuerzas. El campo electromagnético ejerce un par de fuerzas sobre la molécula. O sea, y esta va a producir una onda electromagnética. Pícale. Bueno, los estados rotacionales. Una molécula tiene muchos estados rotacionales cuantizados debido a su movimiento rotacional. Para el caso de las moléculas diatómicas, como ya mencionaron, su rotación se puede describir mediante el modelo de rotor rígido. Este modelo quiere decir que para estas moléculas se tienen dos masas unidas a, por decirlo así, una varilla rígida. Entonces, en los átomos, en los sistemas moleculares, tenemos algo así, dos átomos unidos por un enlace rígido. Siguiente, por favor.
En esta imagen tenemos otro ejemplo sobre cómo interacciona un momento dipolar eléctrico con el campo electromagnético de un fotón. En la imagen se muestra la interacción del rotor rígido con un campo eléctrico. Se muestra un condensador y entre sus placas se aplica un campo eléctrico que varía sinusoidalmente, como se muestra en la parte de arriba de la figura. Este campo eléctrico induce fuerza sobre las masas cargadas, que esta fuerza va a inducir las transiciones rotacionales y las flechas indican la dirección en que actúan estas fuerzas sobre las masas. Entonces, si las frecuencias del campo y de la rotación son iguales, el rotor absorbe la energía que tiene el campo eléctrico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se muestra nuevamente la fórmula para obtener la energía de rotación. Bueno, conociendo la constante rotacional, la B, se puede conocer el valor de R, que es el valor que tiene la distancia entre las dos moléculas, o bueno, la longitud del enlace. Y bueno, el factor C de la fórmula de la constante rotacional, que es la velocidad de la luz, se debe incluir de forma que tenga unidades de centímetros, ya que la constante rotacional B, sus unidades son centímetros a la menos 1. Y bueno, los valores de J se da de 0 a 1, 2, 3 y así. Bueno, es importante notar aquí que el símbolo del número cuántico del momento angular, que antes representábamos con la letra L, en estos casos se cambia por J. O sea, el número cuántico L se emplea para el momento angular orbital y J se utiliza cuando hablamos de la rotación de moléculas. Siguiente, por favor. Bueno, existen unas reglas de selección para definir los niveles de energía y las transiciones rotacionales permitidas en una molécula, o sea, cuándo sí se pueden dar y cuándo no. Esta regla de selección está definida como la diferencia entre el número cuántico J final menos el inicial y queda un valor igual a más menos 1. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Supongamos que ocurre un salto del nivel J igual a 0 a J igual a 1. Y según la fórmula, la J final sería 1 y la inicial 0. Entonces la diferencia es de 1 y por lo tanto esta transición sí puede ocurrir. De la misma manera podría pasar si la transición fuese de 1 a 0. J final sería 0 y J inicial sería 1. La delta J nos daría un valor de menos 1 y según la regla de selección también es una transición válida. Pero ¿cuándo no lo sería? Bueno, supongamos que hay una transición del nivel 1 al 3. J final sería 3 y J inicial sería 1. La diferencia entre estos niveles sería de 2 y no entrarían los valores permitidos que dice la regla de selección. Y por lo tanto esa transición no sería válida. En la imagen de la derecha representa que cuando el fotón incidente induce una transición a niveles elevados, estamos hablando del fenómeno de absorción. Y por otro lado, hablamos de emisión, cuando el estado excitado del fotón se relaja a uno de energía inferior. Entonces, para los valores de delta J igual a 1 positivo, correspondería al fenómeno de absorción, y los valores de delta J igual a menos 1 sería a emisión. Siguiente, por favor. Bueno, el espectro de rotación de una molécula diatómica consiste en una serie de líneas de absorción igualmente espaciadas. Las energías de las líneas son para las transiciones de J a J más 1. Y bueno, como ya se mencionó, la fórmula de la energía para el nivel J quedaría 2 veces la constante rotacional por J más 1. Y la energía para el J más 1 sería 2 veces la constante rotacional por J más 2. Entonces, sacando la diferencia entre estos dos para obtener el espaciado, quedaría como resultado 2B. Y bueno, este 2B es el valor que permanece constante entre el espaciado de las líneas espectrales y se puede ver esquemáticamente en la figura de la derecha. Y entonces el espaciado entre ellos equivale a 2 veces B y va aumentando de 2 en 2 en cada estado rotacional.
Siguiente, por favor. Bueno, en esta figura ya podemos observar un espectro rotacional típico para las moléculas diatómicas. Y bueno, observamos que para cada nivel su respectivo espaciado es 2B. Y bueno, en la parte de abajo se muestran los valores del momento de inercia para diferentes moléculas. Lo que se ha dicho hasta ahora es para el caso de las moléculas diatómicas, pero si se hablara de moléculas triatómicas, lo que cambiaría solamente sería el momento de inercia y la energía quedaría, o sea, la forma de la energía sería la misma, pero cambiaría su momento de inercia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la figura de la izquierda se puede observar otro esquema sobre los niveles de energía y las transiciones permitidas por la regla de selección mencionada anteriormente. Las barras verticales rojas indican las transiciones permitidas entre niveles. Y bueno, en esta figura lo que podemos ver es que mientras más grande es el valor de J, más energético debe de ser el fotón. Esto para permitir su excitación al siguiente nivel de energía más elevado. Y bueno, existen fenómenos vibrorotacionales. Como se muestra en la imagen de la derecha, se puede apreciar que las transiciones entre los estados rotacionales se producen entre los diferentes niveles rotacionales del mismo estado vibracional. O sea, el N0 a N3 son las rotaciones vibracionales y todas las rayitas rojas serían las transiciones entre los estados rotacionales que están asociados a cada estado vibracional. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, las transiciones rotacionales se dan en la región de microondas del espectro electromagnético, pero no las transiciones vibracionales. Sin embargo, en la región de la radiación infrarroja, una molécula diatómica que absorba esa radiación puede provocar ambas transiciones y así se podría observar un fenómeno vibrorotacional. Entonces, para que ocurran estos fenómenos, debe ser en la región del espectro infrarrojo. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos otra vez lo de transición vibratoria, pero antes que nada vamos a recapitular qué es una espectroscopía. Va 3. ¿Qué es una espectroscopía? Gracias, compañera. Pues recuerdo entre lo que hemos visto en los sensores y lo que nos dijo Irving ahorita, pues es una técnica que se usa pues para estudiar el espectro luminoso de los cuerpos y pues relaciona la interacción de radiación electromagnética y la materia. Ok. En parte sí. Y pues en sí, resumido, sería así como todos los fenómenos. Aparte de que es una técnica, pues en sí es un fenómeno de tanto la absorción como la emisión de radiación por parte de la materia. Y sí, estás bien. Así que punto extra. No es cierto. Entonces, tenemos que la espectroscopía vibratoria va a ser una técnica la cual se aplica para cualquier muestra con los enlaces covalentes, como lo había dicho mi compañera Laura y Vilchis. Entonces, esto va a ser usado para gases, líquidos, sólidos o hasta disoluciones. ¿Aquí qué va a hacer? El mínimo, bueno, por ejemplo, tenemos la gráfica de la derecha. Mi compañera Samantha ya había explicado la fórmula de la ecuación, que pues es la energía de un oscilador armónico debido a su forma que tiene. Y como podemos observar, hay una separación entre niveles. Y a ver, alguien que me explique cómo se podría sacar esa diferencia entre, bueno, la distancia entre los niveles con esta ecuación, puesto que es como simétrica todos los niveles. ¿Alguien? Ricardo. Con la fórmula de la derecha, ¿no? Que está ahí.
Ajá, ¿y cómo sería? Pues lo que se me ocurre es que agarramos la energía fundamental en n igual a 0 y cada nivel arriba va a ser un múltiplo de esa energía fundamental. Ok. De una manera más sencilla de verlo sería una diferencia entre, por ejemplo, el estado de energía más 1 menos, bueno, EV más 1 menos EV. Y en sí, pues la ecuación nos quedaría como H por V. O sea, sería una constante. Y eso sería la energía, bueno, la separación entre los niveles. Y pues teniendo una energía de transición de HH por W. Entonces, este mínimo de energía, o sea, el piquito, nos va a definir la distancia del equilibrio de la molécula. Y como podemos ver en la gráfica de la izquierda, vamos a tener como diferentes espectro de energía. Tenemos que en sí las moléculas pueden situarse en estados excitados de vibración mediante choques con otras moléculas o mediante la absorción de radiación IR, o sea, rayos infrarrojos. Entonces, una molécula atómica puede poseer un momento dipolar que permanentemente para que pueda absorber radiación. Por lo tanto, las moléculas como por ejemplo hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o H2O, como lo dijeron mis compañeros, pueden ser como transparentes de esta radiación, o sea, puede que no haya como cierta actividad. Entonces, del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, arribita, se ve IR, o sea, radiación infrarroja, y corresponde a ciertos cambios. Aquí se dice que la radiación infrarroja no es lo suficientemente energética como para provocar transiciones electrónicas, aunque sí puede producir cambios en los estados vibracionales y rotacionales asociados con el estado fundamental, o sea, el E0.